Necesito que me ayuden a responder esto y voy a estar preguntándolo constantemente. ¿Cómo sé que estoy siguiendo a Cristo? El nombre del libro es Sígueme. Y a través de estos capítulos el autor nos ha estado diciendo una y otra vez cómo saber si estamos siguiendo a Cristo. En el capítulo de hoy lo dijo abiertamente, pero no sé si lo pasaron desapercibido. Yo ya lo dije también. Bíblicamente, ¿cómo sé si estoy siguiendo a Cristo? Entonces necesito que me ayuden poniendo sus respuestas desde ahorita. Entonces, por favor, desde ahorita empiecen a comentar, ayúdenme participando o hagan de edificante este tiempo. Hagamos como que si estamos juntos acá compartiendo la Biblia y díganme, ¿cómo sé si estoy siguiendo a Cristo? Bueno, después de eso podemos empezar el libro de hoy y es un libro nuevo porque Filemón solo tiene un capítulo. Entonces lo terminamos y empezamos ayer y hoy empezamos un libro nuevo que es el libro de Timoteo. En la pregunta 1 pide que hablemos un poco sobre el remitente, pero quisiera tomar un tiempo para hablar del destinatario. Sabemos que el remitente es Pablo, entonces ya conocemos bastante sobre Pablo. ¿Qué tal si hablamos sobre Timoteo? ¿Qué tal si les cuento un poco sobre él? ¿Qué tal si les cuento dónde conoció a Cristo o dónde creen los historiadores que él se hizo cristiano? Fue un viaje misionero que Pablo hizo hacia la región de Listra, o Asia Menor, llamado de otra forma. En Listra, Pablo andaba caminando por las calles buscando oportunidades para hacer evangelio, cuando una enorme oportunidad se presentó de mostrar quién Jesús es. Vio a un cojo, a un paralítico, postrado en la acera, y Pablo dijo: levántate. En el nombre de Jesús digo que te levantes. Y el cojo o el paralítico, sin necesidad de algún tipo de terapia, sin haber ido a un doctor o a algún ortopeda, sin necesitar más nada, se levantó y empezó a andar. Todas las personas de Listra quedaron asombradas por cómo un hombre había podido sanar a un paralítico que no podía caminar desde hace años. Por supuesto que era increíble. Entonces ellos llegaron a una conclusión. La única persona capaz de poder sanar a un paralítico debe de ser un ser divino. Debe de tener algún tipo de poder sobrenatural. Con esas conjeturas llegaron a decirse entre ellos: seguro Pablo es Júpiter. Seguro Pablo es un semidios. Entonces empezaron a buscar a Pablo y empezaron a escucharlo. Y Pablo feliz: tengo una congregación que me escucha. El poder de Jesucristo se manifestó y ellos han respondido bien. Lastimosamente Pablo no se había dado cuenta que en la lengua de Listra ellos estaban hablando que él era un semidios. Entonces lo que de verdad estaban haciendo era adjudicando esa sanidad a un dios griego. Cuando Pablo al fin se da cuenta que eso está sucediendo, rasga sus vestidos y les dice a todos ellos: no se equivoquen, sus dioses están muertos, mas el mío no lo está. Entonces las personas, sin la oportunidad de dejar a Pablo hacer ministerio, lo empezaron a apedrear. Lo dejaron casi muerto y lo echaron de la ciudad. Cualquiera puede pensar que ese día de ministerio en Listra fue un fracaso, pero no lo fue. Porque un jovencito, una familia judía, escuchó a Pablo ese día, hablando sobre ese nazareno llamado Jesús. Y ese día ellos empezaron a seguir a Cristo. Empezaron a buscar un poco más de Él.
Y ese muchachito que ese día había escuchado la palabra, empezó a congregarse, empezó a ir todos los días de culto, empezó a involucrarse y a servir, empezó a ayudarle al pastor de Listra. Cada vez que escuchaban algo de Pablo, él se emocionaba. A pesar de que era mitad griego y mitad judío, él mostraba una gran devoción por lo que Jesús significaba en su vida. Hasta que un día ese muchachito se convirtió posiblemente en un joven de unos 18 años, unos 18 a 20 años. Pablo llegó y dice una historia secular de un poeta, que ese día que Pablo llegó a la iglesia de Listra, el Espíritu Santo le mostró con los mismos ojos y con la misma visión que algún día Dios le había mostrado a Isaí, que David era el elegido, le mostró a Pablo que Timoteo era su sucesor. Ese día Pablo mandó a llamar a ese niño o a ese jovencito para ese momento y le dijo: ¿quién es tu mamá? Timoteo le respondió: es una devota judía. Ella y mi abuela me han criado, siempre hemos practicado los mandamientos judíos, pero ahora que vos viniste y nos predicaste Cristo, hemos estado siguiendo a Cristo y las enseñanzas de Él. Pablo quizás le preguntó: y está circuncidado, porque si decís que sos hijo de madres judías, entonces debes de estar circuncidado. Y Timoteo le dijo: no, lastimosamente mi padre es griego. Él no dejó que me circuncidaran. Él dijo que iba a crecer como un hombre griego, no como un hombre judío. Pablo se enfrentó a la decisión: ¿por qué el Espíritu Santo me está llevando a un niño, a un jovencito, que ni siquiera está circuncidado? Para el temperamento de Pablo ha de haber sido muy difícil. ¿Por qué? Pablo no permitía errores. Pablo no permitía que las personas alrededor de él se equivocaran. Detestaba a los desertores, especialmente a los defectuosos. Él era cuidador de la ley como nadie más. Eso debió de haber significado un gran problema para Pablo, pero así como el Espíritu Santo le dijo a Isaí: no te fijes en su exterior, sino en su interior, porque Dios ve el interior. Quizás le dijo a Pablo ese día: no te fijes en la circuncisión de su cuerpo, fíjate en la circuncisión de su corazón. Y Pablo le dijo: Timoteo, creo que el Espíritu Santo ha dado una profecía sobre ti. Y es que desde ahora en adelante vas a militar en el ejército de Jesucristo. Llamó a algunos ancianos de la iglesia de Listra, le impusieron manos y le dijeron: Timoteo, desde ahora en adelante sos parte de la milicia de Jesucristo. Para saber si estás de acuerdo, para saber si vas a llevar toda la carga de lo que significa ser un militante de Jesucristo, voy a pedirte que hagas algo. No por tu salvación, sino por la salvación de otros. Esta va a ser la primera prueba de que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa para que los demás escuchen de Cristo. Esta va a ser la prueba que va a mostrar si realmente vas a sufrir cualquier cosa para predicar a Cristo y que muchos sean salvos. Timoteo le dijo: no estoy seguro si pueda, solo soy un jovencito. Pablo le dijo: Timoteo, necesito que te circuncides. Jovencito de 18 años que le dijeran que iba a pasar por tal cirugía. No me imagino los problemas que eso ha de haber significado. Pero Pablo le dijo: Timoteo, si no lo hacemos, no vas a poder cumplir la profecía que se ha hecho sobre vos. Timoteo accedió y dijo: esto lo hago por Jesucristo, sabiendo que mi circuncisión corporal no determina mi salvación
ni mi espiritualidad, pero sí lo hago por amor. Ese día, quién sabe cuándo fue, si unos años o unos meses después de haber conocido a Pablo, pero sí fue antes de salir en el viaje misionero, Timoteo se circuncidó y salió como misionero junto a Pablo. Mientras los días y las noches pasaron juntos, poco a poco Timoteo fue aprendiendo cada palabra que Pablo predicaba. Empezó a memorizarse las doctrinas, hasta que llegó el punto en que Pablo le dijo: Timoteo, necesito que te quedes en Éfeso. Yo voy a estar en Macedonia, pero necesito que te quedes en Éfeso porque hay bastantes cosas que ellos deben de atender. Y yo creo que vos sos el elegido para hacerlo. Estoy segurísimo que Timoteo le dijo: Pablo, tengo miedo. Soy un jovencito. Esos son problemas de adultos. ¿Qué voy a hacer cuando me enfrente a un grupo de adultos que quieran abochornarme por mi edad? Pablo le dijo: no dejes que nadie te menosprecie por tu juventud. Pero eso vamos a ver mucho más en la carta de hoy. Ese es Timoteo, esa es la historia de cómo él conoció a Cristo y cómo se desenvolvió su vida ministerial. Y eso era lo que estaba sucediendo en Éfeso. Un grupo de hombres, y ¿qué digo grupo? Un par de hombres que se llaman Himeneo y Alejandro, habían creado algunas fábulas y algunas falsas doctrinas diciendo que la segunda venida de Cristo ya había sucedido. La prueba de que ellos hablaban estas cosas está en 2 de Timoteo. No les doy la cita, pues lo vamos a leer quizás la próxima semana o a finales de esta semana, pero pronto lo vamos a leer. Eso era lo que ellos andaban diciendo. El problema fue que Timoteo, por su juventud, se sintió mal y se sintió menguado por todas las cosas que Himeneo y Alejandro le estaban diciendo. Entonces, Pablo en su primera carta escribe diciéndole: no te enredes en pláticas innecesarias o problemas y peleas. Ellos solo creen en fábulas. Ahora, iglesia, escúchenme por favor. Cualquiera que se dedica a hablar fábulas, que se dedica a palabrerías y no a estudiar la palabra de Dios, se va a terminar alejando de la sana doctrina. Dígase fábulas, dígase historias personales, dígase sueños, díganle como quieran. Va a terminar alejándose de la palabra de Dios, como a ellos les pasó. El problema de que nosotros como iglesia nos involucremos en discutir contra esas personas trae un gran peligro. Ahora, he visto tantas veces como en las redes sociales cristianos pelean con no cristianos y con otros cristianos sobre cualquier cosa. No me parece muy lógico ver cómo es que cristianos se metan a páginas seculares y empiezan a criticar lo que en esas páginas seculares se está haciendo. Es obvio que están mal, son seculares. ¿Por qué meterse a pelear y discutir con ellos? ¿O por qué meterse a una página cristiana para pelear y discutir? Está bien que lo hagan. Ahora, yo quiero dirigirme a la iglesia, a la capilla o a los que nos están viendo. No nos involucremos en esas discusiones. Déjenlos hablar. Yo siempre he dicho que lastimosamente las redes sociales dan un púlpito a los sin voz y hacen creer que se saben todo, pero no saben nada, como dice el verso. Pero ustedes y yo no entremos en esas discusiones. Y ustedes me van a decir: pero Carlos, ¿cómo le voy a dejar decir eso?
Hay dos razones por las cuales no debemos de hacerlo. La primera razón, porque las discusiones no edifican, solo dividen el cuerpo de Cristo. No importa si le quiere llamar discusión doctrinal, discusión eclesiástica, discusión logística, llámele como le llame. Las discusiones para lo único que sirven es para dividir. Segundo, la segunda razón, aquellos que quieran venir a Cristo van a venir buscando cambiar ellos. No van a venir buscando cambiar el Evangelio. La mayor parte de personas que pelean en redes sociales es porque ellos quieren cambiar a la iglesia, al pastor o al Evangelio. Una persona que viene a Cristo legítimamente, él viene buscando ser cambiado por Jesús. No viene a cambiar él a la iglesia, al pastor y al Evangelio. Viene él gritando misericordia, diciendo necesito ser cambiado. Entonces, ¿qué significa con todos aquellos que vienen a pelear? Escúchenme, ellos no quieren a Jesús. Ellos quieren pelear y debilitar vuestra fe. Y entre más nosotros nos dediquemos tiempo a pelear con ellos, más les vamos a alejar de Cristo y menos nos vamos a edificar nosotros mismos. Y si me preguntan, ¿y entonces qué hago? Exactamente lo que Pablo dijo que quisiéramos. Ignórenlos. Eso dijo Pablo. No hagas caso. ¿Qué creen que significa eso? No hacer caso es ignorarlos. Ignórenlos. ¿Y qué pasa si ven conmigo? No les hagan caso. No se enojen si dicen, ese es tu Jesús aquí y allá, o esa es tu iglesia aquí y allá, o tu pastor aquí y allá. No les hagan caso. Y ustedes me dicen, para vos es fácil porque todos son cristianos. He estado tantas veces en tantas casas, en tantos lugares. No se imaginan que se han burlado y han criticado. Y saben que una de esas veces, uno de ellos me dijo, te voy a permitir que me evangelices solo porque me has mostrado más amor que toda mi familia. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de sus burlas, yo seguía hablando con él. Y en ningún momento me ofendió ni me molesté. Ignórenlos. Hay una segunda cosa importante de la que habla esto, y es el hecho de que Pablo eligió a un jovencito para que fuera su sucesor. Ahora, yo les pregunto, si ustedes fueran a un hospital y ustedes ven un médico de 28 años, un médico de 40 y uno de 50, ¿a quién escogerían? Ya hice esta pregunta en otro lado y la mayor parte me dijeron, bueno, yo escogería al médico de 45 y de 50 y ninguno me dijo el de 28. Entonces les pregunté por qué. Es que entre más ha vivido, entre más años tiene más experiencia y sé que lo que me va a recomendar está avalado por su experiencia. Entonces, sí. Entonces después les traje a la mesa. Bueno, ¿y entonces por qué creen que escoger a un jovencito de 28 años está mal? Y uno de ellos me dijo, yo creo que es usar poco razonamiento escoger a un jovencito para hacer eso. Entonces yo le dije, mira, entonces estás diciendo que Pablo tenía poco razonamiento, porque Pablo escogió a Timoteo. Entonces estás diciendo que vos sos más inteligente que Pablo, que vos sos más inteligente que Isaí, que vos sos más inteligente que el Espíritu Santo, quien fue que le mostró a esos dos que escogieran a jovencitos para sucederles en el ministerio. Y él me dijo, no, yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo tiene poco razonamiento, pero es lo que vos me dijiste. El problema no radica en la edad. El problema radica en lo que estamos haciendo nosotros para levantar sucesores. Pablo no vio a su competencia. Pablo no vio a su igual. Pablo vio a alguien en quien él podía invertir. Las razones por las cuales
los adultos suelen menospreciar a los menores es porque les ven como sus iguales o porque les ven como su competencia. Pero son personas en las que debemos de invertir. Y graciosamente, ¿por qué me estoy incluyendo yo? Porque yo lastimosamente soy de una generación de 25 arriba. Hay una generación pujante de 18 y de adolescentes. Que si yo no les dedico tiempo para invertir en ellos, entonces me voy a ver igual que muchos adultos que en algún momento menospreciaron cuando yo era de 18. Entonces, de todas las edades, los que están por debajo de nosotros no deben de exigir de ellos o esperar de ellos como si fueran sus iguales. No deben de verles como su competencia, deben de verles como personas a las que debemos de invertir. Y la tercera cosa importante de esto, y es una de las preguntas de la guía, es cuál fue la profecía que se le hizo a Timoteo. Bíblicamente puede que ustedes hayan buscado y hayan dicho, mira, no dice, ya busqué en todo Hechos y no hay esa profecía. Es que tienen que leer lentamente, la profecía está ahí. Vuelvan a leer el verso y van a darse cuenta que la profecía fue que él iba a ser parte de la milicia de Jesucristo, que ahora él iba a militar para Jesucristo. ¿Y qué significa eso? En 2 de Timoteo expande Pablo la profecía que se hizo sobre él y el don que se le dio, que era enseñar y exhortar y redarguir. En aquel tiempo, decir a alguien que ibas a ser parte de la milicia o hacer algún tipo de alegoría, que ibas a ser parte de la milicia, se venía a la mente lo que significaba ser un soldado romano. ¿Y qué significaba ser un soldado romano en el tiempo de Pablo? En aquel tiempo no existía un ejército nacional. No existía el ejército de Roma, sino que existían ejércitos de diferentes personas. Es bien sabido que hubo una vez que Constantinopla fue luchada por 2 ejércitos romanos. Yo sé que a ustedes se les vendrá a la mente, por eso es que se les llaman centuriones. No, a los ejércitos a los que yo me estoy refiriendo se les llamaba legiones. Los comandantes de las legiones dominaban al ejército que ellos tenían y el ejército de ellos estaba a su disposición. Y ellos solían ir en campañas a lo largo de Roma y no podían dedicarse a la ganadería, no podían dedicarse a la agricultura, no podían dedicarse a nada más que a ser un soldado, que a ser un militante. Eso era todo lo que ellos podían hacer. Es decir, no. Eso era todo lo que ellos podían hacer. Entonces, de repente que un soldado dijera, mire, legionario, voy a dejar el ejército porque voy a cuidar ganado. Era considerado traición de muerte contra Roma. Entonces, cuando Pablo le dice, la profecía es que vas a ser parte de la milicia de Cristo, le está diciendo, vas a dejar toda tu vida atrás y vas a convertirte en un siervo de Cristo 100%, que va a enseñar, exhortar y a redarguir a las iglesias de Asia Menor. Esa es la profecía que se hizo sobre él. Vamos al libro, sígueme, porque hay bastantes cosas que debemos de retomar y no podemos pasar de largo. Y en la pregunta 2 dice, ¿cuál es el placer que solo se halla en la relación sobrenatural? Ya van a ver por qué me pasé tan de golpe y no lo apliqué. ¿Cuál es el placer que solo se halla en la relación sobrenatural? Entonces, ¿qué es lo que se disfruta cuando tenemos una relación sobrenatural con Cristo? El escritor dice, este no es un llamado a recorrer el camino de la religión superficial. ¿Y cuál es eso? Cuando tenemos una relación sobrenatural con Cristo. Escuchen lo que sucede. Empezamos a ser pescadores de hombres.
Entonces, lastimosamente no tengo tiempo para leer las respuestas de lo que ustedes pusieron. ¿Cómo sé que yo estoy siguiendo a Cristo? Hay dos. Dale, La dale. mayoría dijo por sus frutos y hacer discípulos. Ah, estaban muy cerca. Gracias, Jenny. La mayoría dijo por sus frutos y porque hacen discípulos. Estaban muy cerca. Básicamente lo dijeron. Aunque bíblicamente yo estoy siguiendo a Cristo si yo me estoy convirtiendo en un pescador de hombres. Cuando Jesús les dijo, síganme, les dijo, y yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Si yo no me estoy convirtiendo en un pescador de hombres, entonces yo no le estoy siguiendo. Porque Él dijo, los que me sigan se van a convertir en esto. Por lo tanto, todos aquellos que no tienen una relación sobrenatural con Cristo, no pueden hallar gozo, no disfrutan, no encuentran el placer en ser parte de la milicia de Jesucristo. Lo que Pablo le dijo a Timoteo de dejar su vida atrás, de circuncidarse por amor a otros, de dejar trabajos, de dejar familias, por amor a Cristo, les parece inaudito. Les parece, de fanáticos religiosos, les parece una locura, porque ellos no disfrutan servir a otros, porque no tienen una relación sobrenatural con Cristo. El libro nos está diciendo, te convertís en un pescador de hombres. Timoteo lo está, en el libro de Timoteo lo estamos aprendiendo. Aprendés a ser parte de la milicia de Jesucristo. Y la última pregunta, solo quería explicar rápido la pregunta 3 que dice, ¿qué frase trillada minimiza la autoridad del Señor y por qué? Una frase trillada es algo que está sobreusado. Está tan usado que ya nadie entiende lo que dice porque está demasiado usado. O sea, todo el mundo lo usa. El trillar significa aplastar algo muchas veces. Es lo que hacen con el café, con el trigo y con ciertos cereales o frutos para sacar el fruto, lo que se está buscando. Entonces, la frase trillada es aquellos que dicen, decidí hacer a Jesús mi Señor y Salvador personal. Y escuchen esto, la pregunta no es si haremos a Jesús nuestro Señor. La verdadera pregunta es si usted y yo nos vamos a someter a su señorío, y esta es la esencia de una conversión. Me da miedo escuchar todos los testimonios que se jactan de su buena decisión de haber aceptado a Cristo, creyendo que ellos han sido los iluminados que decidieron seguir a Cristo. Cristo es Señor, lo decidamos o no nosotros. No lo decidimos nosotros. Ya es así. Por eso me da miedo escuchar personas diciendo cosas así. Y terminamos con la pregunta 4, que dice, ¿qué significa que el Señor no está abierto a interpretación? Jesús no es personalizable, no se adapta a lo que nosotros somos. No confundan tener una relación personal con Cristo a tener a un Cristo personalizable. Si nuestra relación con Cristo no ha provocado ningún cambio en nosotros, entonces nosotros estamos personalizando a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos dispuestos a cambiar por Cristo? Si fue hace mucho, déjenme decirles, han estado personalizando a Cristo. Iglesia, qué bueno que estuvieron con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana miércoles a las 6:30. Hasta ahora seguimos teniendo culto, ¿verdad, papá? Entonces hasta ahora seguimos teniendo culto. No olviden reservarse, aún no lo han hecho, para miércoles y jueves. Nos vemos.